Imaginen que todo su conocimiento sobre Jesús, una de las figuras más influyentes de la historia, oculta capas secretas, códigos esotéricos que esperan ser descubiertos. ¿Y si la historia tradicional fuera solo la punta del iceberg y debajo de ella se extendiera un océano de verdades ocultas? ¿Y si los símbolos en la piedra, los frescos de las catedrales y los textos sagrados no fueran meros adornos religiosos, sino llaves que abren misterios que pocos se atreven a explorar? En este viaje no cuestionaremos la fe, profundizaremos en la esencia del significado, pues detrás de la cruz, el nimbo, la vésica Piscis, el cordero, el número 12 y el ojo que todo lo ve, se esconde un lenguaje olvidado, un código sagrado, un mensaje que el arte, la arquitectura y el silencio han susurrado durante siglos. Al final de esta exploración, comprenderán lo que estos símbolos realmente comunican y por qué han estado ocultos a plena vista. Esta revelación transformará su percepción de la historia, la espiritualidad y su propio destino. Una vez que lo vean, no podrán olvidarlo. Si les apasiona la sabiduría antigua, el conocimiento esotérico y los códigos espirituales transmitidos a través de tradiciones secretas, han llegado al lugar indicado. Así que, antes de sumergirnos en este sagrado misterio, comencemos. Regresemos no a la modernidad, sino al mundo antiguo, cuando el conocimiento era sagrado, protegido y codificado. Jesús, tal como se presenta en la teología tradicional, es poderoso, pero bajo la superficie de las Escrituras se oculta una narrativa mística. En el arte paleocristiano, antes del Concilio de Nicea, Jesús no siempre era representado como el Salvador crucificado. Se le mostraba con un báculo, como a Hermes, caminando entre las estrellas, rodeado de símbolos astrológicos o incluso como el propio sol. ¿Por qué? Porque en las antiguas escuelas de misterios, la historia del Cristo o el ungido no era la de un solo hombre, era un patrón cósmico, un arquetipo divino que ocurría dentro de cada buscador que experimentaba una transformación. Consideremos la vésica Piscis, uno de los símbolos sagrados más comunes en la iconografía cristiana. Probablemente la han visto muchas veces, una forma ovalada y puntiaguda, formada por la intersección de dos círculos. A menudo, Jesús es representado dentro de esta forma almendrada. ¿Qué significa? Este símbolo es anterior al cristianismo. Representa la unión de la dualidad, la intersección de lo espiritual y lo material, de lo divino y lo humano. En la geometría sagrada, la vésica Piscis es el útero del universo, el portal de la creación, que representa la feminidad divina, el origen de toda manifestación. Entonces, ¿por qué se representa a Jesús dentro de ella? Porque el Cristo, en la tradición esotérica, no es solo una figura histórica, sino el símbolo del ser perfeccionado, nacido de la unión de los opuestos. Esto nos dice que la iluminación nace cuando el yo superior y el yo inferior se fusionan, que el verdadero renacimiento no es externo, sino interno. El contenido interno de los símbolos religiosos, reflexiones sobre significados ocultos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los templos cristianos se construyen en forma de cruz y sus altares están orientados hacia el este, hacia el sol naciente? Tales decisiones arquitectónicas no son en absoluto casuales. Representan alineaciones conscientes, heredadas de antiguas tradiciones de veneración solar, observaciones astrológicas y ciencias herméticas, lo que demuestra una profunda conexión entre la espiritualidad y el cosmos. Tomemos, por ejemplo, la cruz,
que en la tradición cristiana simboliza el sufrimiento y la redención. Sin embargo, en las enseñanzas esotéricas, su significado es mucho más amplio. La cruz es vista como el punto de intersección entre el tiempo y el espacio, el eje alrededor del cual gira el mundo. El eje vertical simboliza el principio divino, el descenso del espíritu, mientras que el eje horizontal representa lo terrenal, el mundo material. Su punto de cruce es el núcleo, el centro donde lo divino se encuentra con lo humano y donde la conciencia humana despierta a lo divino. En este punto se encuentra Cristo, no como una víctima, sino como la clave para comprender el universo. La cruz, por tanto, no es solo un símbolo de muerte, sino un mapa de transformación que señala el proceso alquímico mediante el cual el alma se libera de las ataduras del ego y renace a una conciencia superior. El número 12 también desempeña un papel crucial en el simbolismo cristiano. Los 12 apóstoles de Jesús se corresponden con los 12 signos del zodíaco, las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la ciudad celestial y las 12 horas del día. ¿Por qué precisamente 12? Porque este número refleja el orden cósmico, la completitud de un ciclo, la estructura del universo. Jesús, situado en el centro de esta estructura, se presenta como el 13º elemento, el modelo trascendente de lo divino, manifestado en forma humana. Por esta razón, las antiguas sectas gnósticas creían que la conciencia de Cristo no se limitaba a una sola persona, sino que era un principio universal con el potencial de despertar en cada uno de nosotros. Otro símbolo significativo es el Sagrado Corazón, un corazón en llamas, rodeado por una corona de espinas y a menudo sangrando, evoca asociaciones de sufrimiento y compasión. Sin embargo, en un nivel más profundo, simboliza el despertar del fuego espiritual, el sol interior. El corazón ardiente remite a la transformación mística del alma, conocida en la alquimia como la gran obra. Las espinas, por su parte, simbolizan las pruebas y el dolor que abren el corazón al amor divino. Tampoco podemos pasar por alto el símbolo del pez, el ichthys, visible en automóviles, iglesias y obras de arte paleocristiano. Originalmente, este símbolo servía como señal secreta entre los seguidores de las enseñanzas de Cristo, pero sus raíces son más profundas. El pez está asociado con la era de Piscis, la era astrológica que comenzó aproximadamente en la época de Jesús. Su enseñanza marcó el inicio de esta era, de la misma manera que el resurgimiento del conocimiento esotérico hoy anuncia la llegada de la era de Acuario. En un sentido místico, el pez simboliza el alma que navega por las aguas del espíritu en busca de la unión con la fuente. A lo largo de los siglos, el conocimiento sagrado fue ocultado tras símbolos, no con el propósito de engañar, sino para protegerlo de la profanación. Solo aquellos con visión interior, un corazón abierto y sed de verdad, podían comprender su verdadero significado. Esto es solo el comienzo de la revelación de significados profundos, y pronto se descubrirán los asombrosos orígenes de algunas imágenes conocidas de Jesús, que reflejan rasgos de los dioses de Egipto, Grecia y Persia. Sin embargo, no se trata de una simple copia, sino del reflejo de un patrón antiguo que se repite en diversas civilizaciones. Para comprender el significado oculto de los símbolos sagrados, es necesario ir más allá de la comprensión tradicional y adentrarse en el ámbito de lo esotérico. El Cristo esotérico no está limitado por el tiempo, la cultura o el dogma. Es un arquetipo vivo, un principio universal codificado en las culturas y esperando ser reconocido por aquellos que tienen la capacidad de ver.
Adentrémonos en las profundidades del tiempo para ver la verdad. Dirijamos nuestra mirada al antiguo Egipto, la cuna del conocimiento sagrado y el simbolismo espiritual. Mucho antes de que el nombre de Jesús fuera proclamado en los templos cristianos, los egipcios adoraban al divino Horus, hijo de la inmaculada Isis y del resucitado Osiris. Horus aparecía como un niño en brazos de su madre. Era venerado como la luz del mundo, el hijo de un dios, cuyas victorias sobre la oscuridad simbolizaban el triunfo del espíritu sobre el caos. ¿Es esto una coincidencia? Eruditos como Gerald Massey y Alvin Boyd Kuhn dedicaron sus obras a investigar los profundos paralelismos entre el mito de Horus y la narrativa cristiana de Cristo, no para menospreciar una, sino para enriquecer la comprensión de ambas. En su opinión, no son meras coincidencias históricas, sino verdades metafísicas que se manifiestan a través de diferentes prismas culturales. En los templos de Luxor, en los antiguos muros de piedra, se pueden ver imágenes que recuerdan asombrosamente a la Madonna con el niño cristiana, pero no es una imitación, sino más bien el eterno retorno de una imagen arquetípica. El niño divino, nacido de una virgen, simboliza el despertar del alma. La madre personifica el útero espiritual intuitivo y el padre, a menudo asesinado y resucitado, representa el espíritu que muere a sí mismo para renacer en gloria. Viajemos a Persia, donde se veneraba a Mitra, un dios salvador adorado por los soldados romanos mucho antes de la consolidación del cristianismo. Mitra, nacido un 25 de diciembre, realizaba milagros, tenía 12 seguidores devotos y participaba en una comida sagrada con pan y vino. Era conocido como mediador entre el cielo y la tierra. En la antigua Grecia, Dionisio, dios del vino, el éxtasis y la resurrección, nació de un padre divino y una madre mortal. Fue despedazado y luego reconstituido, simbolizando los procesos cíclicos de muerte y renacimiento del alma. En la India, Krishna, el amado avatar de Vishnu, también nació de una virgen. Escapó de la persecución de un tirano que ordenaba matar a los recién nacidos. Realizó milagros y predicó el amor divino. Sus enseñanzas precedieron a los evangelios por muchos siglos. ¿Qué vemos aquí? Un patrón persistente, un código sagrado que se repite a lo largo de los siglos, no como resultado de una copia, sino porque está incrustado en la estructura misma de la conciencia humana. Es la historia de la chispa divina que desciende al mundo de la materia, atraviesa pruebas y regresa a la fuente en toda su gloria. Jesucristo es la expresión cristiana de esta verdad universal, y los símbolos que dejó son señales, claves cifradas destinadas a los iniciados. Prestemos atención a uno de los símbolos más poderosos y enigmáticos, el ojo que todo lo ve. En la cultura moderna, a menudo se malinterpreta, asociándolo con teorías de conspiración y sociedades secretas, pero su verdadero origen se encuentra en la espiritualidad antigua. En Egipto, era el ojo de Horus, un símbolo de perspicacia espiritual, sanación y protección. Las proporciones de este ojo corresponden a las matemáticas sagradas y sus segmentos se utilizaban para representar fracciones, lo que evidencia un orden divino. ¿Por qué se representa el ojo que todo lo ve en la cima de la pirámide en el Gran Sello de los Estados Unidos? Porque algunos de los padres fundadores, influenciados por la masonería y el rosacrucismo, comprendían su verdadero significado. Este ojo no nos vigila, sino que nos llama al despertar. Es el tercer ojo despierto, la glándula pineal, conocida desde antiguo en las tradiciones esotéricas como la puerta a los mundos internos
y la percepción divina. Jesús hablaba en parábolas. El que tiene ojos para ver, que vea. No se refería a la visión física, sino a la visión interior. El ojo, entendido en su sentido espiritual, es el símbolo de la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. ¿Han notado alguna vez las representaciones medievales de Cristo colocado dentro de un mandala, rodeado de un halo brillante con forma de almendra? No es una simple imagen artística. El mandala es la sagrada vesica Piscis, que refleja una y otra vez la unión de los opuestos, una especie de portal a través del cual el espíritu toma forma. Encierra a Cristo no porque esté limitado por la divinidad, sino porque Él es el puente, el nexo de unión. Este símbolo demuestra visualmente que se encuentra en la encrucijada entre lo celestial y lo terrenal. Otro símbolo que merece una atención especial es el Cordero. Encarna la mansedumbre, el sacrificio y la pureza. Pero en un sentido más profundo, representa al iniciado, aquel que aún no ha alcanzado el despertar completo, que necesita guía y ser sacrificado. En el libro del Apocalipsis se describe al Cordero abriendo los 7 sellos. No es una imagen pasiva. El Cordero es el Cristo que reside dentro de cada uno de nosotros, la fuerza silenciosa y humilde que, una vez despierta, es capaz de rasgar el velo de los mundos ocultos. ¿Y qué hay del nimbo, ese disco dorado de luz que flota sobre las cabezas de santos y deidades? Su origen se remonta a tiempos inmemoriales, precediendo al cristianismo. Proviene de las representaciones de deidades solares, simbolizando la iluminación, el poder divino y el despertar espiritual. En las tradiciones orientales, es el reflejo del resplandor del chakra de la corona. Cuando se representa a Jesús con un nimbo, se está afirmando: este es un ser cuyo sol interior ha amanecido. Cada uno de estos símbolos, la cruz, el pez, el cordero, el ojo, la vesica Piscis, el nimbo, no debe ser visto como un vestigio de convenciones artísticas. Son un lenguaje vivo y, al aprender a entenderlo, comenzamos a darnos cuenta de que la historia de Jesús no es solo una narrativa, es un reflejo de la historia de nuestra alma. ¿Cuántos templos hemos visitado donde estos símbolos nos miraban desde vidrieras y tallas de madera y pasamos de largo sin notarlos? ¿Cuántos libros sagrados hemos leído sin darnos cuenta de que hablan en diferentes niveles? Uno para la mente, otro para el corazón y un tercero para el espíritu despierto. En estos símbolos se oculta cómo el conocimiento sagrado se preservó no solo en obras de arte y escrituras, sino también en hermandades secretas, enseñanzas esotéricas y la silenciosa sucesión de místicos que llevaron el verdadero significado a través del fuego y la persecución. Veremos cómo los padres de la Iglesia lucharon contra las verdades esotéricas, cómo los gnósticos fueron silenciados y cómo los buscadores modernos pueden recuperar la sabiduría sepultada bajo siglos de dogmas. Surge una pregunta lógica. Si estos símbolos sagrados contenían verdades tan profundas, ¿quiénes los protegieron y por qué fueron ocultados? La respuesta es a la vez aleccionadora e iluminadora. A lo largo de los siglos, el conocimiento espiritual no solo fue venerado, sino también temido. Poseía el poder de despertar, liberar y desmantelar sistemas de control. Por eso fue velado, codificado y custodiado por aquellos que entendían que la verdadera transformación no ocurre a través de la doctrina, sino de la revelación interior. Uno de los grupos más significativos que preservaron esta tradición interna fueron los gnósticos, buscadores de la gnosis o conocimiento espiritual directo. Los gnósticos creían que una chispa divina habita en cada ser humano
y que Jesús fue un maestro del despertar interior, no simplemente un salvador al que adorar, sino un maestro de la iniciación mística. En textos como el Evangelio de Tomás, que fue excluido del canon oficial, Jesús no habla de pecado y castigo, sino de autoconocimiento. Dice: si extraen lo que está dentro de ustedes, lo que extraigan los salvará. Si no extraen lo que está dentro de ustedes, lo que no extraigan los destruirá. Aquí reside la esencia del camino interior. Sin embargo, los primeros padres de la Iglesia, enfrentados a la tarea de unificar un movimiento creciente y diverso, prefirieron la estructura al simbolismo y el control al misterio. Los elementos místicos de las enseñanzas, aquellos que promovían la comunión directa con lo divino, fueron declarados heréticos. Y, sin embargo, los símbolos permanecieron, no podían ser erradicados, estaban demasiado arraigados en la arquitectura, los rituales y los corazones de quienes recordaban. Así que, en su lugar, el significado fue ocultado. La forma externa se conservó, pero el fuego interior fue resguardado, transmitido silenciosamente por místicos, sabios y sociedades secretas. A lo largo de los siglos, en diversas culturas surgieron sociedades secretas que buscaban preservar y transmitir conocimientos esotéricos, ocultos a los no iniciados. Una de estas agrupaciones fueron los Rosacruces, una hermandad mística que apareció a principios del siglo XVII. Se proclamaban portadores de una antigua tradición esotérica, llamando a una reforma espiritual y a la unificación de la ciencia, la religión y el arte a través de una sabiduría oculta. El simbolismo Rosacruz, en particular la rosa y la cruz, representaba glifos alquímicos que denotaban la transformación interior. La rosa, floreciendo en el centro de la cruz, simbolizaba el despertar del corazón a través del sufrimiento, el florecimiento de la conciencia tras superar las pruebas del ego, personificando al Cristo nacido en el centro mismo del ser humano. Los masones, otra sociedad conocida, impregnaron sus rituales y arquitectura de geometría sagrada y alegorías esotéricas. No adoraban a Jesús como figura religiosa, sino que lo veneraban como un maestro iniciado que había atravesado los misterios, vencido a la muerte y alcanzado la gran luz. Incluso en la arquitectura de las catedrales europeas, erigidas por manos de iniciados, se pueden encontrar mensajes tallados en piedra, laberintos, pentagramas, columnas orientadas según las líneas del solsticio, vidrieras que codifican los secretos de los números y las proporciones. Las catedrales de Notre Dame, Chartres y Roslin parecen susurrar un evangelio secreto, grabado en luz y piedra, pues la verdad habla en símbolos, cuando las palabras se olvidan. En Oriente, principios similares se reflejaban en el budismo tántrico, el hinduismo y el taoísmo. El sistema de chakras, por ejemplo, se corresponde perfectamente con el simbolismo del ascenso cristiano, desde los instintos básicos hasta el corazón y luego hasta la coronilla, donde tiene lugar la unión divina. La serpiente Kundalini, que asciende por la columna vertebral, resuena con la imagen de los serafines, la serpiente de fuego que rodea el trono de Dios en el misticismo cristiano. Este camino, llamado teosis, representa la deificación gradual del alma. Santos como el Meister Eckhart, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz describieron el ascenso interior, la noche oscura del alma y la unión extática con lo divino, lo cual se alinea más con las enseñanzas esotéricas que con la doctrina eclesiástica. Un lugar especial lo ocupan los templarios,
los monjes guerreros que protegían a los peregrinos y recopilaban conocimientos secretos durante su estancia en Tierra Santa. Se cree que entraron en contacto con enseñanzas místicas en Jerusalén, que influyeron en la creación de las catedrales góticas y sentaron las bases de las leyendas del Grial. El Grial, a su vez, no es un símbolo de una copa física, sino del recipiente de la iluminación espiritual. En algunos textos gnósticos, María Magdalena no aparece como una pecadora arrepentida, sino como la compañera espiritual de Jesús, una maestra con una profunda comprensión de los misterios. Su supresión simboliza una supresión más profunda de lo divino femenino, un aspecto clave de los antiguos misterios. Cuando observamos los símbolos sin prejuicios, se hace evidente que todos ellos apuntan hacia el interior. Cristo no es solo una figura en una cruz, sino el yo despierto. La cruz no es solo un instrumento de ejecución, sino el eje de la transformación. El pez no es simplemente una criatura marina, sino el alma que navega en las profundidades del inconsciente. El ojo no es un vigilante, sino el símbolo del potencial de ver. Generaciones de místicos, artistas e iniciados corrieron riesgos para preservar estas verdades, vistiéndolas de enigmas y ocultando sus significados tras vidrieras y alegorías. El verdadero despertar no se puede otorgar, debe ser merecido, buscado. A diferencia de las doctrinas, los símbolos no dictan, sino que invitan al conocimiento. El espectador se convierte en buscador, en descifrador, comenzando a entender el lenguaje del espíritu. Pero la mayor revelación está aún por llegar, a saber, el misterio supremo oculto en la vida de Jesús, el símbolo último que Él encarnó, y la razón por la cual su imagen está grabada en las estrellas, en la geometría sagrada e incluso en el cuerpo humano. Queda por explorar cómo su historia refleja el camino del sol por el cielo, cómo su resurrección simboliza no solo la vida después de la muerte, sino la muerte de las ilusiones, y cómo su mensaje, una vez descifrado, se convierte en un plan para superar el miedo, el sufrimiento y la separación. Así concluye este viaje sagrado, cuya culminación es la entrada al santuario interior del misterio. Quienes han seguido este camino comienzan a comprender que Jesús, presentado en el simbolismo esotérico, no es solo una figura histórica, sino un arquetipo eterno, un código divino impreso no solo en los textos sagrados y las obras de arte, sino en el ser humano mismo. Comencemos nuestro ascenso con una reflexión sobre el sol. En la antigüedad, la humanidad observaba los cuerpos celestes no solo para sobrevivir, sino también para comprender el sentido de la existencia. Entendían que los cielos reflejan el mundo interior del ser humano y que el movimiento de las estrellas obedece a leyes que revelan verdades cósmicas. Es por esta razón que, en la tradición esotérica, a Jesús se le suele llamar el Cristo solar. Durante el solsticio de invierno, alrededor del 22 de diciembre, el Sol, en su recorrido por la eclíptica, parece detenerse al alcanzar su punto más austral. Durante 3 días, permanece cerca de la constelación de la Cruz del Sur y el 25 de diciembre comienza su movimiento hacia el norte, simbolizando el renacimiento de la luz y el retorno del sol. En un sentido místico, esto significa la resurrección de la luz divina tras su descenso a la oscuridad, y no es casualidad que la celebración de la Navidad coincida con esta fecha. Este fenómeno celestial, de profundo significado en las culturas egipcia, persa, griega y romana, no es un mero hecho astronómico, sino una alegoría cósmica, un viaje espiritual codificado en los cielos. Así como el sol muere para el mundo inferior y renace en gloria, el alma,
atraviesa un proceso de muerte y renacimiento. Los 12 apóstoles, vistos a través del prisma de la astrología, corresponden a los 12 signos del zodiaco, los 12 arquetipos de la experiencia humana. Jesús, como el sol, se mueve entre ellos, iluminando a cada uno. Esto no disminuye su divinidad, sino que, por el contrario, la enaltece, pues, ¿qué puede ser más divino que el patrón que da forma a toda la vida? No se nos llama a abandonar la fe, sino que se nos invita a profundizar en ella para conocer la verdad desde dentro. Los sabios de la antigüedad también veían el reflejo de esta verdad en el cuerpo humano. La columna vertebral, con sus 33 vértebras, se asemeja a una escalera de ascensión. Según la tradición, Jesús vivió 33 años, cada uno de los cuales simboliza un peldaño en la evolución espiritual. La Kundalini, una energía representada como una serpiente de fuego, asciende por este camino despertando los chakras, los 7 sellos mencionados en el Apocalipsis. Cuando esta energía alcanza la glándula pineal, el lugar donde reside la visión interior, el tercer ojo se abre, el velo cae y la tumba se encuentra vacía. Esto es la resurrección. La muerte y resurrección de Jesús no son simplemente un evento histórico, sino un proceso místico que ocurre cada vez que el alma se libera de las cadenas de la ilusión y renace en la verdad. La cruz no es un símbolo de sufrimiento, sino de trascendencia, el punto de encuentro entre el tiempo y la eternidad. En última instancia, todo esto nos conduce al símbolo principal, oculto no en obras de arte o textos sagrados, sino en el propio ser humano. Esta es la semilla divina, la chispa de la conciencia crística que reside en cada uno. Los primeros gnósticos enseñaban que Cristo no es una deidad lejana, sino una luz latente en lo profundo del alma, esperando ser despertada. Por eso, en el Evangelio de Lucas, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Comprender esta verdad significa que el camino no conduce hacia arriba, sino hacia adentro, no hacia cielos lejanos, sino al silencioso santuario de la propia alma. Cada enseñanza, cada parábola, cada milagro, apunta al potencial, al camino y al renacimiento ocultos en cada persona. Este es el misterio que los místicos susurraron, que los iniciados guardaron y que codificaron en símbolos durante milenios. ¿Por qué fue ocultado? Porque la verdad puede ser un veneno para el alma no preparada. El poder sin sabiduría es peligroso. Por eso, los misterios no se ocultaron por malicia, sino por misericordia. Solo aquellos que buscan con un corazón puro, preguntan con humildad y escuchan con el alma son capaces de comprenderlos. Y así, tras atravesar las puertas del templo, más allá de los símbolos externos y los mensajes cifrados, uno se encuentra cara a cara con la verdad más profunda. A Jesucristo no solo hay que venerarlo, hay que despertarlo dentro de uno mismo. Él es la mente divina que habita en cada ser, la luz inextinguible, la presencia eterna que nos llama a casa. Los símbolos poseen un poder inmenso porque eluden la mente racional y se comunican directamente con el alma. No son meras imágenes estáticas, sino fuerzas vivas que esperan ser activadas por la conciencia. La cruz simboliza la transformación, el halo, la luz interior, el pez, el camino de la vida, el ojo, la visión, el cordero, la inocencia, el corazón, el fuego interior, y Cristo, el verdadero yo que anhela ascender. Comprender que los símbolos sagrados no son externos, sino internos, transforma la percepción del mundo. Cada imagen, sonido y movimiento se convierte en un eco de lo divino,
un mensaje enviado a través del tiempo para ser recibido. Y ahora que este mensaje ha sido recibido, queda decidir si se convertirá en mera información o en el inicio de una transformación. Es crucial recordar que Cristo no regresa desde los cielos, sino desde el interior, a través de cada persona.